Listo, 11:03. Muchas gracias por conectarse a nuestro webinar para presentar nuestro nuevo dashboard con inteligencia artificial. El día de hoy nos estará acompañando Guillermo Chagoyán, quien es nuestra cabeza comercial. Es un experto con una amplia trayectoria en diversas industrias. Hoy tenemos el privilegio que sea la cabeza comercial y de diferentes iniciativas dentro de Worky. Su experiencia es invaluable y ha ayudado a muchas empresas a reducir temas de rotación, no solamente implementando tecnología, sino también como un coach de negocio que es. También está con nosotros Miriam por la parte de Customer Success. Miriam es un head de toda una división, la cual algunos de ustedes seguramente ya conocen y podrán estar haciendo diversas preguntas. Memo, paso contigo, por favor. Utilicemos los canales de preguntas que nos brinda Zoom. Yo estaré revisándolas y le estaré interrumpiendo a Memo para que nos ayude a contestarlas. A partir de este momento te hago host, Memo, para que nos puedas compartir pantalla y termines de presentarte. Reitero, muchas gracias por conectarse y créanme, les va a sorprender lo que desarrollamos. Carlos, muchas gracias por la introducción. A todos bienvenidos a este webinar. Espero que lo disfruten mucho. Estamos pendientes de sus preguntas y espero que puedan interactuar con nosotros a través del chat. Me voy a permitir compartir pantalla y me dicen por el chat si se empieza a ver. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es People Analytics o analítica de personas, y esto nace de esta gran tendencia en la tecnología de Big Data, donde cuando recopilamos, identificamos y organizamos datos de forma sistemática en relación a todo lo que pasa con los empleados, podemos tomar diferentes decisiones de negocio. Entonces me voy a ir primero a mi primer diapositiva, y lo primero que les quiero compartir es que People Analytics es una realidad. Existe no solamente en México, Brasil, Estados Unidos, África, Europa. Es algo que existe ya desde hace un par de años. Creo que en México no es tan conocido, pero Worky es una de las compañías líderes que quiere empujar eh, todo lo que tenga que ver con innovación tecnológica en tema de gestión de recursos humanos y nómina. Y por eso hoy vamos a hablar un poco de People Analytics. Yo me gusta empezar siempre hablando un poquito de la teoría y de qué es People Analytics. Y voy a hablar de cuatro conceptos básicos. El primero tiene que ver con recopilar, analizar e interpretar datos relacionados con los empleados. Si quieren empezar a interactuar con el chat, lo pueden hacer, pero cuando tú piensas en un sistema de información de recursos humanos o en una suite de gestión de recursos humanos, tal vez no te imaginas cuántos datos y cuántos campos capturamos entre lo que son imágenes, fechas, datos particulares del colaborador, expedientes, pero estamos hablando de decenas de miles de datos por persona alrededor de su trayectoria laboral. Y cuando ya eso lo sistematizamos y lo analizamos, pues podemos tener lo que se llaman hallazgos interesantes. El segundo tiene que ver con identificar patrones, tendencias y comportamientos sobre la gestión del talento humano. Eh, Siempre existe esta naturaleza de entender el pasado para accionar el futuro. Y a través de lo que es la analítica de personas, podemos tomar mejores decisiones al futuro, que ese es el tercer concepto. Entonces, tomar decisiones informadas del personal con data dura y lineal de estrategia. Worky, como tal, interactúa por lo menos, yo creo que con 3,000 compañías al año. Y con esas 3,000 compañías que interactuamos en el año, uno de los grandes retos que vemos es el que tengan como la data en tiempo real. Y una de las cosas que quisiéramos resolver por ustedes es que tengan esa data dura de una forma sencilla de acceder para que puedan interpretar. Y lo último tiene que ver con incorporar data cuantitativa y cualitativa para incrementar la competitividad. Todos vivimos pandemia, pospandemia, y vimos que muchos de los procesos hacia el empleado cambiaron, la experiencia a distancia cambió, la satisfacción del empleado hoy es muy importante en torno a las nuevas generaciones para retener al personal.
Y tener data cuantitativa y cualitativa de una forma indexada nos permite tomar mejores decisiones en el ciclo de vida, en NPS y en la productividad de la compañía. Del lado derecho ven dos fotos. Una hace alusión al ciclo de vida del colaborador y la de abajo habla de los procesos específicos en los que vivimos en ese ciclo de vida del colaborador, donde la analítica de personas nos va a ayudar a tomar diferentes decisiones. Eso quiere decir que lo podemos ver a 5,000 pies de altura o lo podemos ver con un enfoque muy particular a un proceso en específico. Hoy vamos a hablar de rotación. Rotación de personal va a ser el tema del día de hoy. ¿Qué ganamos al transicionar de solo medir indicadores a diferentes momentos del año a hablar de una analítica de personas? Evidentemente hablamos de eficiencia en tiempo real, hablamos de asertividad en la estrategia, liderazgo y productividad, y hablamos de tener ahorros significativos. Y ahorita voy a intentar dimensionar el problema de la rotación. Entonces, algo que me gusta hacer mucho en estas ponencias es hablar siempre como del problema o situación y compartirles datos duros de al menos, en este caso estamos hablando de al menos 100,000 puntos de inflexión. Entonces, son 100,000 datos que hemos recopilado en el transcurso de los últimos 3 años y que nos ha podido permitir construir un modelo predictivo en tema de rotación. Pero hablando un poco de la rotación en México, datos que son importantes conocer uno es que la rotación en México es la más alta comparada con toda América Latina. Específicamente en las industrias con personal operativo, hay compañías que su rotación se acerca o supera el 200%. Eso quiere decir que si tú tienes 500 empleados, en un año le diste 4 veces la vuelta a la organización. Segundo, tiene que ver con el costo asociado a la rotación, que puede ser equiparable hasta el 40% del costo de la nómina si tu rotación supera el 100%. El tercero habla un poco de esta satisfacción del empleado y estas pocas ganas de ser productivo en la compañía porque quieren cambiar de trabajo. Y vamos a hablar un poco hoy de razones de salida o de separación voluntaria y vamos a compartir un poco más de información. El cuarto habla del personal de nuevo ingreso y hoy, como cada vez trabajamos con gente más joven, no necesariamente las nuevas generaciones tienen el mismo apego o la misma lealtad hacia la compañía o no generamos esa experiencia positiva como en los primeros 30, 60 o 90 días durante el periodo de prueba para que ellos verdaderamente quieran ser parte de la organización y quieran contribuir a la organización. Y el último tiene que ver con que 7 de cada 10 empresas no necesariamente tienen una encuesta de satisfacción del empleado, el famoso eNPS, o una encuesta de salida homologada. Y esos son dos claves muy importantes para entender la rotación. Cuando tú tienes muy bien homologada tu encuesta de satisfacción del empleado, no solamente durante el proceso de inducción o durante el periodo de prueba, sino durante diferentes periodos de la vida del colaborador, vas a poder tomar mejores decisiones hacia tu estrategia de retención de talento. Y eso va a impactar la productividad. Del lado derecho estoy haciendo un ejemplo de lo que es una compañía de 500 empleados con una tasa de rotación cercana al 100%. Entonces, en términos prácticos, ¿cuánto dinero le cuesta la rotación a esta compañía? 30 millones de pesos. Eso quiere decir que 200 personas salen de la organización y que 50% de esas personas que salieron o van a salir, podríamos influir en que no salgan y reducir ese costo direccionalmente a la mitad, ¿no? Con un par de decisiones. Y hoy voy a intentar mostrar esa información para que lo puedan ver. Worky, y hago aquí hablo un poco de nuestra solución. Worky y Worky Recursos Humanos y Worky Nómina definitivamente es la solución más completa en tema de lo que es la administración y gestión del personal. No voy a hablar muchísimo del producto hoy, pero lo que les quiero compartir es que esta semana lanzamos lo que se llama el tablero de rotación de personal. Voy a dejar de compartir por un minuto. Lo voy a mostrar en vivo para que todos lo puedan ver, que ya estaría disponible para los que son nuestros clientes. Para quien quiera adquirir esta función puede hablar con su ejecutivo de cuenta, y para quien esté evaluando Worky, que lo tome en cuenta dentro de su decisión de compra. Entonces voy a dejar de compartir un minuto.
Voy a compartir mi pantalla y me dicen si alguien me puede regalar ahí un chat o me puede avisar. Deberían de ver mi tablero de rotación. Entonces, el tablero de rotación vive en Worky. Lo encontramos del lado izquierdo en el menú, reportes, abajito de reportes Worky, reportes de rotación. Va a tener dos vistas. La vista uno que se llama rotación de personal, donde vamos a ver, y ahorita voy a hablar un poco de la anatomía de este reporte. Y tiene la vista 2 donde vamos a entender un poco el de dónde traemos al personal y a dónde se nos va el personal. Temas importantes de este reporte es que podemos comparar el año actual, el año anterior, podemos tener una proyección de rotación, eso quiere decir que es prospectivo, podemos entender rotación voluntaria e involuntaria y podemos tener diferente profundidad en el análisis, ya que podemos segmentar por división, área, puesto, trabajo, y nos da como hasta 3 niveles de enfoque. Eso creo que es importante. Para en la vista 2 algo importante también comentar, y ahorita lo voy a mostrar en los ejemplos, eh, hacemos consultas a través de la seguridad social de forma ética para entender qué es lo que está pasando con la rotación, de dónde viene el trabajador y hacia dónde va el trabajador. ¿Vale? Entonces voy a volver a la presentación y ahí voy a hablar un poco de ejemplos. Denme un segundo y comparto mi pantalla. Ahí deberían de estar viendo mi pantalla. Entonces, hablemos un poco de la anatomía de este reporte. En la vista uno vamos a tener 6 puntos o 6 tipos de informaciones. Vamos a hablar de los datos de la plantilla. Y eso quiere decir cuántas personas tenemos, cuántas altas, cuántas bajas, qué ha sido voluntario e involuntario. Vamos a tener el costo asociado a la rotación de forma individual por colaborador y vamos a poder pronosticar o evaluar o estimar el valor de la rotación. El segundo tema tiene que ver con el costo de la rotación y eso lo que queremos ver es un periodo de tiempo y podemos agrupar ese periodo de tiempo, años, trimestres, ventanas de tiempo, meses, sobre todo en la industria o industrias con personal operativo, se manejan a veces por temporadas o por cierta, lo que decimos como seasonality, y es interesante ver en qué momento se rompen esos puntos de control. La tercera tiene que ver con las razones de salida. Aquí yo hablaba un poco de la importancia de la encuesta de salida de los colaboradores y aquí lo que vamos es agrupar las 10, 12, 20 causas más importantes de la rotación voluntaria. Del lado derecho vamos a comparar periodos de tiempo, es decir, año contra año, trimestre contra trimestre, y vamos a poder agrupar la rotación dependiendo de 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses, y vamos a poderle dar ahí hasta 3 niveles de enfoque. Entonces, habrá compañías que tengan, digamos, dos grandes departamentos, el comercial y el de operaciones, y queramos distinguir la rotación y los costos asociados a la rotación para tomar estrategias de retención específico de comercial o operaciones, ¿no? Por ejemplo. Tenemos en la parte 5, aquí me faltó una disculpa ahí por el typo, entender la rotación por ese periodo de tiempo en tema, no en monto, sino en un índice de rotación mensual y entender cómo se comportaría para los periodos futuros para poder tomar decisiones y entender que también está alineada nuestra estrategia. Y por último, datos estadísticos que nos hablan específicamente del segmento de colaboradores que estamos evaluando. Entonces, eso habla un poco de la anatomía del reporte. Veo que hay un par de preguntas o respuestas y
contesto la primera y me hablan un poco de las encuestas de salida. Las encuestas de salida sí están disponibles en Worky, en el módulo de evaluaciones. Tú cargas la plantilla, tu ejecutivo de cuenta te puede dar una recomendación. Y la segunda pregunta dice, ¿qué pasa con las bajas involuntarias y cómo se reportan en este reporte? Lo ideal es que cuando haya una baja involuntaria, y no siempre lo vas a poder compartir, y creo que ese es un buen punto. Lo ideal es que siempre que salga un colaborador, busques hacer esa encuesta de salida. La práctica en México es que 3 de cada 10 personas, denme un segundo, 3 de cada 10 personas te contestan. Ese es el dato, digamos, duro en México. 3 de cada 10 personas te contestan. Una compañía de nivel internacional de calidad global por lo menos estaría intentando tener entre 6 y 7 de cada 10 salidas. Entonces, si ustedes estudian entre ese 6 y 7, estarían en la mejor práctica global y creo que eso les puede ayudar un montón. Y creo que tengo otra pregunta. Entonces, antes de empezar, temas de costos lo voy a ver al final. El módulo sí tiene un costo adicional, lo vemos al cierre de. Voy a hablar ahora un poco de casos ejemplos. Yo soy un fiel creyente que cuando hablamos de un tema, empezamos a 5,000 pies de altura, pero después tenemos que profundizar en el tema con casos concretos. Entonces, hoy les traje 2 casos. Espero en el tiempo que tengamos poder elaborar muy bien el tema, pero les voy a dar el primer escenario. ¿Okay? El primer escenario es el tipo de industria es personal operativo. Entonces, para ser elocuente, logística, manufactura, operaciones, energía, alimentos y bebidas, retail, etcétera. Eso quiere decir que es personal que se presenta a un sitio de trabajo que se considera mano de obra calificada para hacer el producto o servicio que tienen que hacer, sea de transformación o proveer servicios. Y esta plantilla es de entre 610 y 680 colaboradores. Estamos viendo data de 2024 a la fecha. El índice de rotación en este caso, en este ejemplo específico, es de 21% y el año anterior supera el 80%. La antigüedad promedio del colaborador llega a ser de hasta 4 años y el salario promedio del colaborador son 18,700 pesos, digamos, salario base de cotización, por así expresarlo. ¿Qué nos está diciendo el primer elemento del tablero? Entonces, estos son los datos de la plantilla. Entonces, me da mi índice de rotación, me da el número de baja de los colaboradores que he tenido, me la separa entre voluntarias e involuntarias, me asocia el costo estimado de la rotación. Podemos discutir el cómo estima la herramienta este costo de rotación, pero generalmente deberíamos de tomar en cuenta que son entre 2 y 4 meses del salario del colaborador. En el caso de bajas voluntarias, generalmente hablamos de los finiquitos, que pueden representar, digamos, máximo hasta un mes, pero tenemos luego que asociar todos los costos que tenemos como compañía para contratar, capacitar, desplegar la plantilla y separar al personal. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que tenga que ver con, todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Relaciones laborales. En el caso de despidos justificados, terminaciones anticipadas, etcétera. Y tenemos que pensar en el costo de oportunidad de no producir el bien o el servicio que necesitamos en tiempo y en forma. En este caso, a la fecha, es, digamos, nos estamos deteniendo en el tiempo. En este momento, esta compañía tiene 625 colaboradores. Ahora, si yo quisiera comparar el periodo anterior, como vieron en los filtros, puedo ver el año anterior, el Q anterior, puedo incluir o no la proyección y puedo cambiar un poco el costo de la estimación. Pero siempre partimos con datos duros. Siempre que hablamos de analítica de personas, basamos en datos duros. Entonces, primer pregunta para la audiencia. Para la industria de personal operativo, ¿20% de rotación es mucho o es poco? ¿Qué opina la audiencia? Entonces, sé que tenemos más de 50 asistentes. Me encantaría tener un par de preguntas y respuestas por ahí, pero ¿qué opinan ustedes? Entonces, me gustaría abrir ese chat y que me digan ustedes, 20%
para una compañía de 625 colaboradores en tema de rotación de este año a la fecha, ¿es mucho o es poco? Poco. Alguien me dice es poco. ¿Quién diría que es mucho o muchísimo? Me encantaría ahí que pongan un poquito más de comentarios para que no sea solo un monólogo y yo pueda interactuar con ustedes de una forma mucho más agradable. Me voy a mover a la siguiente lámina y ya que tenemos el escenario claro, voy a hablar de lo que es voluntario e involuntario. Entonces, creo que aquí la pregunta es para la audiencia, ¿qué es rotación voluntaria? Y si me pueden dar dos o tres ejemplos y qué es rotación involuntaria. Me voy a detener un par de segundos, voy a esperar que comenten en el chat y... Ah, caray, me están diciendo que el chat está inhabilitado. Ahorita lo vemos con nuestro organizador Carlos de León, pero deberían de poder como escribir. Denme un segundo. Perfecto. Entonces, hablemos un poco de causas de rotación voluntaria e involuntaria. Eh, Cuando el personal decide salir de la organización porque cambia de trabajo, porque tiene un problema familiar, porque decide que en ese momento no es lo que espera, porque abandona el trabajo, todas esas son causas de rotación voluntaria. Y en muchas de esas situaciones hay acciones que podemos tomar como compañía para prevenir, para predecir o para evitar eso. Ahorita creo que siempre cuando hablamos de parámetros, de si es poco o es mucho, es difícil si no tenemos este contexto. En el contexto de este ejercicio, esta es una compañía que venía teniendo una rotación del 80% y el siguiente año, a la fecha, es decir, a los 6 meses del año, está en el 21% y puede terminar cercano al 30%. Eso quiere decir que ha reducido el 50% del costo asociado a su rotación. Entonces, para esta compañía definitivamente es un ahorro. Si eso lo vuelve competitiva contra su giro, contra su industria y su actividad específica, no lo sabemos. Pero definitivamente habla de en un periodo de tiempo que lo viene haciendo mejor. En el tema de rotación involuntaria, que tiene que ver justo con terminaciones de contrato, separaciones forzadas o despidos justificados de trabajo, aquí que pueden ver que son los menos, eh, muchas veces no está tan en nuestro control el evitarlo, pero sí el predecirlo, ¿no? Y ahí es donde toda la gestión del personal es importante. Aquí un tema que yo les quiero mostrar en el tablero esto se los muestra de una forma muy sencilla, pero también un dato muy importante es que te da un benchmark. Entonces, esto es algo que generalmente a lo que ustedes no tendrían acceso si no tuvieran estos 150,000 datos de comparación que tenemos nosotros como compañía, que hemos ido agregando durante los últimos 3 años, como pues trabajando para el bienestar de nuestros clientes, ¿no? Entonces, si yo lo comparo contra la industria, hoy estoy en el 21%, seguramente voy a terminar como en el 30%. El benchmark me dice que estoy en el 38%. Eso quiere decir que sigo siendo competitivo contra mi industria y giro específico. Eso es algo muy bueno si yo me comparo contra el mercado. Ahora, puede que mi estrategia de talento tenga un indicador, ¿no? Que yo sea el gerente de compensaciones, el director de recursos humanos, el director de finanzas y tenga un objetivo diferente. Bueno, eso no lo vamos a saber en esta gráfica, pero nos va a ayudar a tener ya por lo menos un punto de comparación muy sano para decir dónde estoy contra mi industria específica. Me voy a mover a la siguiente gráfica y voy a hablar de lo que se llama la rotación por el intervalo de tiempo. Entonces, aquí estamos comparando 2023 versus 2024. Si ustedes ven, la mayor rotación en 2023 vino de empleados que tuvieron menos de 3 meses en la organización. La segunda, digamos, el segundo grupo o la segunda agrupación viene de personas que tienen de 3 a 6 meses. Entonces, aquí la pregunta para la audiencia sería ¿qué piensan que hizo esta compañía en tema de estrategia de retención y de talento distinto en los primeros 3 meses de la experiencia del colaborador?
¿Qué 2 o 3 acciones podrían compartir con sus compañeros que nos ayuden a reducir la rotación en los primeros 3 meses? Voy a detenerme tantito porque necesito leer el chat y me gustaría interactuar con ustedes. Entonces, uno dice trato humano. Definitivamente, las primeras impresiones son muy importantes. Los primeros días para cualquier industria, para cualquier colaborador, es súper importante. Eh, Trato humano es algo que no puedes sustituir y justo es esa data cualitativa que a veces no medimos. Y está colaborando Daniel, me encanta, muy buen comentario Daniel, dice seguimiento puntual a los procesos de integración. Entonces, tener un curso de inducción a la compañía, un proceso de enrolamiento al rol, definir los tiempos, llevarlo a cabo, medirlo, asignar un body, definitivamente son cosas que tú puedes hacer para mejorar esa experiencia. No te garantiza el éxito de los primeros 3 meses, pero definitivamente te ayuda. ¿Alguien más que quiera colaborar? Actualización del perfil de la realidad de los nuevos colaboradores. Muy bien, Nayeli. También es algo excelente tener bien homologadas tus descripciones de puestos, actualizarlas en la mejor práctica entre 12 y 18 meses cuando sean posiciones de alta rotación. Definitivamente hace todo el sentido y eso es algo que puedes hacer. Capacitación, inducción y seguimiento. Definitivamente, Wendy, no sé para qué industria o para qué giro industria, pero si nos ayudan a poner ahí también para qué giro industria puedo elaborar un poco más sobre el punto. Pero todo esto que ustedes me están diciendo, definitivamente son acciones que están en el control, no solo de recursos humanos o del gerente de capacitación y desarrollo, sino también de los líderes inmediatos. Entonces, algo que a veces obviamos es el liderazgo inmediato de el jefe inmediato, del líder del área, del responsable del área, de hacerse presente en esas nuevas inducciones, ¿no? De acompañarlos, si no bien el primer día o la primera semana, sí estar presente en los primeros 5 días. Ahora, hay algo que les voy a mostrar a futuro que les va a parecer muy interesante, pero en este caso es una combinación de 3 cosas, ¿va? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Me voy a pasar, pero poder ver esto, digamos, por agrupación, por intervalo de tiempo, comparado año y hacerlo de una forma amigable sin tener que estar cruzando Exceles, definitivamente es un ganar para todos. Eh, Hablando igual de la anatomía del reporte, lo siguiente que tiene que ver es con el costo de rotación por periodo de tiempo. En este caso decidí agruparlo por trimestre para comparar un trimestre 1 del año, 2, 3 y 4. Y recuerden que el periodo, el 4 del año es prospectivo, ¿ok? Y esto agarra todos los puntos de inflexión anterior y utiliza algo que se llama un análisis de regresión multivariable. Entonces, no es algo que, digamos, Guillermo pueda hacer, pero es algo que un estadista y nuestros ingenieros, ¿no? Crean ese modelo y lo ponen a disposición de nuestros clientes y prospectos. Aquí, algo que nos está diciendo, por ejemplo, es que si tú lo comparas, y ahí está poniendo una línea de tendencia, si tú lo comparas contra el año anterior, como que el promedio de ese costo de rotación del año anterior fue de 4 millones de pesos por trimestre, ¿no? Eso evidentemente es un promedio ponderado. En el trimestre 1 del año, yo estuve en 2.7 de 4. Eso quiere decir que contra el año anterior ya tuve un ahorro. Si yo me comparo en el trimestre 2, tuve 3.1 versus 4. Tuve un ahorro versus el año anterior. Y en el trimestre 3 del año, pensando que estamos a el 28 de agosto y todavía nos falta un mes, estamos como muy cerca de repetir la tendencia, pero todavía podríamos tomar decisiones, ¿no? Pero aquí ya hay un ahorro, en este caso, de millones de pesos. Entonces, ¿por qué es importante para los equipos de recursos humanos, capital humano, finanzas, nómina? Porque tú ya puedes demostrar de una forma tangible y objetiva que el área de recursos humanos está generando eficiencias. Y esto es algo que sin data dura a veces puedes elaborar el caso de negocio, puedes narrar la historia, pero esto se vuelve totalmente frío y objetivo. Y es algo que cualquier persona en dirección general, en dirección de operaciones, que en dirección comercial, que el board de la compañía o el consejo puede ver. Entonces, poder estimar tus costos de rotación y tomar acciones sobre eso y comparar periodo con periodo, mes con mes, lo puedes hacer.
Evidentemente yo lo mencionaba, y creo que este es el caso, por ejemplo, del caso que elegimos. Ellos aquí es claro que en temporada navideña y en Buen Fin, pues tienen este tema de rotación como muy acelerado, porque es generalmente donde esa industria requiere como personal temporal y como que suben un poco como los sueldos, ¿no? Evidentemente hay una inferencia de mi parte. Me voy a mover a la siguiente gráfica. Aquí lo vamos a ver, pero por índice de rotación. Entonces, si bien el costo asociado que vimos en la lámina anterior se ve en control, la tasa de rotación no. ¿Por qué podría suceder esto? ¿Quién de la audiencia me ayuda? Entonces, en la gráfica anterior estamos viendo que estamos tomando buenas acciones, que aparentemente estamos generando esas eficiencias y definitivamente las podemos demostrar, pero algo se nos salió de control en el índice de rotación. Entonces, ¿qué me dirían? ¿Por qué aquí la gráfica se ve un poco diferente? Misma industria, mismo caso, mismo periodo de tiempo. ¿Alguien? ¿Alguien se anima a comentar en el chat? Los veo callados en el chat. No sé si mi pregunta no fue clara, pero la intento como... Ah, ya me contestó alguien. Estaría padre que alguien me contestara. Por los costos del personal que rota. Exactamente. No todo el personal gana lo mismo, no todos los departamentos. Entonces, a lo mejor tomamos una acción a nivel, digamos, volumen. Entonces, decidimos controlar la rotación, no de todo el personal, sino que nos enfocamos a un departamento, un área. Hicimos justo lo que comentaban. Entonces, en este caso, Daniel, y creo que tú lo estabas comentando, decías trato humano, 100%, seguimientos puntuales al proceso de integración. Nayeli nos decía descripciones de puesto, Wendy nos decía capacitación, inducción y seguimiento. Entonces, ¿pero qué pasa si soy una persona, tengo estas 140 bajas, tengo que darle servicio a 5 departamentos y tengo que tomar decisiones? Entonces, pareciera que aquí la persona que lo accionó tomó una decisión de decir, no puedo resolver el problema de forma completa, pero puedo tomar una acción hoy. Hoy me enfoco a resolver esto y me voy moviendo por área, por departamento. Y es ahí donde los filtros hacen todo el sentido del mundo. Aquí, si lo ven, la rotación que queríamos es 8.7. Eso quiere decir que todavía hay muchos más ahorros que podemos hacer, pero también habla de un equipo de recursos humanos, un equipo de capital humano que está haciendo algo por beneficiar a su compañía, ¿no? Y que genera y que tú lo puedes ver periodo a periodo. Entonces, muy emocionante, muy padre el poder compartir este caso de éxito. En la siguiente diapositiva voy a hablar un poco como de esta mensualización de la rotación. Entonces, en las gráficas anteriores yo lo estaba agrupando por trimestre. Ahora lo voy a mensualizar y este es un índice de rotación, pero aquí ya estoy incluyendo un pronóstico. Esto se vuelve predictivo. Entonces, en enero tuve 0.9% de rotación, febrero 2.9, 2.7, abril 4.2, mayo 3, 2.4, 2.7, septiembre, octubre y noviembre y diciembre me dice que me voy a salir del rango. ¿Qué podría hacer yo diferente para bajar esta rotación? Entonces, ya vimos que este equipo, digamos, regularizó el curso de inducción, dio seguimiento a los procesos. ¿Qué elemento nos está faltando que tal vez no esté tan en nuestro control para tomar una mejor decisión sobre la inclusión del personal? Y eso es algo que yo comentaba cuando mostré los reportes de rotación de Work. Y es el también determinar y entender los patrones de dónde estoy trayendo a la gente. Entonces, hacia adelante vamos a ver eso, ¿va? Pero aquí ya, digamos, de forma prospectiva me está diciendo, no voy a tener un problema grandísimo, pero no voy a generar las eficiencias que quiero. ¿Qué hago diferente de lo que vengo haciendo en la primera mitad del año? Y aquí es donde la encuesta de salida hace toda la diferencia. Entonces, la escala, digamos, está del 0 al 100, pero aquí las respuestas digamos, es las personas que como que opinaron, ¿va? Entonces, no es tan intuitiva el número sobre la gráfica, pero hablemos un poco de esto. Entonces, en esta compañía, la principal razón por la que la gente sale de la compañía
es porque cree que no tiene oportunidades de crecimiento. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para comunicar, para transmitir, para hablar de oportunidades de crecimiento? No todas las posiciones y no todas las compañías tienen la oportunidad de dar una mejor oportunidad, pero eso no significa que no generemos una estrategia alrededor de eso, ¿no? Entonces, aquí el grueso del personal que salió, la principal razón por la que sale se llama oportunidades de crecimiento. La segunda tiene que ver con carga de trabajo. Entonces, esto acuérdense que a veces percepción es realidad. Aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de esas 140 salidas, tenemos menos de 50 encuestas de salida. ¿Cómo hubiera sido diferente esta gráfica si hubiéramos llegado a 100 o 120 encuestas de salida? Nuevamente, la importancia de hacer estas encuestas de salida. Carga de trabajo. La tercera, reconocimiento del colaborador. Entonces, el reconocimiento del colaborador no siempre son bonos o premios, pero a veces es comunicación, a veces es trato humano, a veces es trato directo. Liderazgo y salario. En este caso, si se dan cuenta, en percepción, la razón por la que la gente sale no necesariamente es por un mejor salario. ¿Y qué de estas cuatro razones estaban un poco más en nuestro control para tomar acciones, ¿no? Ahora es bien diferente verlo en una gráfica en tiempo real que tener que ir, construir, armar el Excel y verlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos hacer para todos ustedes es como poder tener este diálogo, ¿no? Este diálogo más humano. Y, digamos, en menor medida, ¿por qué no se van? A ver, aquí pareciera que el ambiente laboral está bien, que el proceso de capacitación está bien. Si yo cambiara la gráfica y hubiera la de 2023, ¿cómo se imaginan o cuál creen que hubiera sido la principal causa de rotación? Entonces, 2023 versus 2024 son dos fotos diferentes. Entonces, mi pregunta para ustedes es, en 2023, y ayúdenme con el chat, ¿cuál piensan ustedes que fue la razón número uno de rotación voluntaria? ¿Quién se anima? Y tengo varios participantes, entonces me encantaría que me ayudaran. Tengo a Alejandra Montes, Alejandra Oviedo, Alejandra Vargas, Ángela Mejía, a Blanca Vega, a Brenda Lara, a David Cuellar, a Deyanira Ruiz. Entonces me gustaría que alguien me dijera, porque si no, de verdad siento que estoy haciendo un monólogo y siento que no lo estoy haciendo bien. Entonces ayúdenme, por favor, y contéstenme tantito. Entonces, ¿quién ya me contestó? Ivonne. Empleos con home office. Una política de home office hace mucho sentido para el personal administrativo. En una compañía de personal partido, si tienes 625 personas, tal vez 120, 150 son. Definitivamente, definir políticas o flexibilidad en el trabajo es un game changer para el personal administrativo. Es una muy buena respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima a contestar en el chat? ¿No? Bueno, entonces, si se animan aquí, estoy pendiente del chat. Eh, a ver, aquí claramente había dos cosas que ya mencionaron, pero en este caso aplicaron una encuesta de clima laboral y definieron procesos de inducción, entonces como que cambió la gráfica. El salario en este caso no es la mayor razón de rotación, pero definitivamente como compañía homologaron estos dos procesos y eso hizo que, digamos, se reduciera o generara este 50%, que mejorara 50% la eficiencia. Entonces, un caso padre para compartir. Y aquí tenemos los colaboradores por segmento. Entonces, yo hablaba de datos estadísticos. Entonces, en esta compañía hay 312 colaboradores que tienen una permanencia de 1 a 5 años. Hay 108 colaboradores que tienen de 5 a 10 años, 85 colaboradores de más de 10 años, y luego vemos lo que le decimos estos puntos fuera de control, que son los que queremos controlar. Tenemos 62 de 6 a 12 meses, 45 de menos de 3 meses y de 3 a 6 meses 13. Entonces, cuando tú hablas del ciclo de vida del colaborador, y yo por eso iniciaba ahí,
muchas veces tú puedes usar esta información, situarte en un proceso específico y entender cuál es su impacto. Y eso nos ayuda un montón, ¿va? Ahora me voy a mover ya de ejemplo y voy a hablar del ejemplo 2. Estamos a 11:43. No voy a profundizar tanto en esto. Esta es la segunda vista del tablero, ¿va? Aquí es donde ya entendemos de dónde traje a los colaboradores, a dónde se fueron y por qué se movieron. Y esto lo hacemos a través de esas consultas a la seguridad social de una forma ética. Entonces, esta es una compañía diferente. Aquí no voy a entrar en los particulares de la compañía. Es una compañía con aproximadamente 2,000 colaboradores. Entonces, es una compañía con un headcount importante y tienen una rotación cercana al 100%. Eso quiere decir que el personal o sea, si yo contraté o tenía esos 2,000 personas en enero, el siguiente enero son 2,000 personas diferentes. ¿Qué tanto podrá aprender una compañía? ¿Qué tan productiva podrá ser cuando tienes estas tasas de rotación tan aceleradas, ¿no? Y este es el caso que yo ponía donde ya te cuesta no cientos de pesos, sino millones de pesos la rotación, ¿no? Y evidentemente este es un caso ejemplo. Enmascaré algunos de los datos para que hubiera un tema de confidencialidad. Nos permitieron usar el caso, pero aún así creo que enmascarar los datos es una buena práctica en la industria de la tecnología. Entonces, enmascaré un poquito aquí los datos. Me voy a enfocar mucho en esto, ¿ok? En la parte de abajo, en el four-blocker, en estos 4 cuadrantes, y me voy a mover para allá. Entonces, empecemos aquí. Tengo 1,846 bajas. De esas 1,846 bajas, evidentemente el número de lugares a donde se fueron, de donde vienen estas personas, pues es innumerable. Pero yo sé aquí, por ejemplo, el top 10 de los lugares que más me rotaron y yo sabía cuando los contraté que tenían menos de 3 meses, que en su trabajo anterior duraron menos de 3 meses. Entonces, ¿cuántos de ustedes verdaderamente pueden tener información en tiempo real durante su proceso de reclutamiento y selección y saber que duraron, no por lo que me dijo en la aplicación, ¿cómo se llama? En la solicitud de empleo o en el currículum, sino porque validé con la seguridad social? Entonces, aquí uno de los grandes hallazgos es que de las 1,840 personas que contraté, yo sabía que 830 habían durado menos de 3 meses en su trabajo anterior y aún así decidí contratarlo. Entonces, ¿qué es lo que implementó esta compañía? Pues no es que discrimines, porque cada quien tiene la opción a decidir, pero puedes o profundizar en el proceso de entrevista o validar los antecedentes o verdaderamente entender el por qué quieren el trabajo, ¿va? Entonces, esta es una de las cosas que no está tan en su control porque esto nace de la Big Data, nace justo de la analítica de personas, pero creo que es un muy buen hallazgo. Entonces, tener prácticas de atracción, employee branding, atracción y reclutamiento y como ciertos guidelines y discutir y dialogar de eso puede llevar a mejoras significativas en reducir tasas de rotación. Aquí me está preguntando Sergio Sánchez, ¿se sube el perfil de las personas que ingresa o cómo podemos darnos cuenta de esto? Eh, Aún esto lo estamos haciendo nosotros en pruebas betas, pero con el CURP y el número de seguridad social, tú puedes como descargar como la cédula de empleo del colaborador o el colaborador te la puede presentar si es parte de y ahí es donde tú ves si realmente lo que te está diciendo en la solicitud de empleo lo hace. Nosotros, digamos, estamos ahorita en una prueba beta y tenemos la tecnología que lo hace, pero así es como te darías cuenta, Sergio. No sé si contesté tu pregunta. Pero una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que pasan. Y ese es un poco mi punto, ¿no? Pero esto es como un muy buen hallazgo ya con esta data dura. Me voy a mover al siguiente ejemplo. Entonces, ¿a dónde se fueron? Entonces, aquí, y me voy a regresar tantito. Entonces, si yo tuve 1,839 bajas voluntarias, pues eso quiere decir que de esas 1,800 personas, muchas se fueran a un lugar. Aquí no me voy a ir tan de lo general o lo particular, me voy a ir mucho a lo particular. Yo estoy haciendo zoom en
gráfico. Entonces le estoy dando clic a uno de estos gráficos donde 62 personas se fueron y estoy comparando por qué razón se fueron, ¿va? Este, y de esas 62 personas, a ver, 4 personas se movieron por un menor sueldo, 9 se movieron por un aumento de salario del menor al 20% y el grueso se movió por el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé que la rotación viene en mi temporada, tal vez tenga que meter estrategias de incentivos variables, compensación, bonos, productividad y estimar el costo de la rotación. Si esto me va a costar 10 millones de pesos, a lo mejor hace sentido dar 200,000 pesos en bonos o en reconocimientos o en algo que lo haga mantenerse en la organización, pensando que ya eliminé el grueso de las personas que no se iban a quedar en mi organización, ¿no? Entonces, primero tomo decisiones sobre el reclutamiento, luego tomo acciones específicas, por ejemplo, sobre la compensación. Compensación es algo sensible. No sé si todos tienen como sus tabuladores de salario, pero como que es una buena práctica hacerlo cada 24 o 36 meses, ¿no? Compararte contra la industria y hay 4 o 5 fuentes importantes de eso, ¿no? Que están a disponibilidad de todo el mundo. Y finalmente, ya para cerrar un poco el webinar, 11:49, espero estar en tiempo, pues nada más compartirles, ¿no? Que Worky ha sido un software consistentemente evaluado y premiado durante los últimos 3 años. Y quiero compartir mis conclusiones con ustedes y tal vez abrir un poco al micrófono. Entonces, ¿cuáles son mis 3 grandes conclusiones de People Analytics o analítica de personas en tema de rotación de personal? Uno, identificar causas de rotación y tomar decisiones en torno a retención y satisfacción del empleado te va a beneficiar. 100% te va a beneficiar, no es difícil de hacerlo, lo puedes hacer. 3, generar ahorros tangibles y generar un mejor presupuesto para el siguiente año para el personal o para desarrollo o para capacitación o para invertir en tecnología, definitivamente es una buena idea, ¿no? Y aquí te estamos ayudando a cuantificar el impacto. Puedes o no usar nuestra metodología, pero definitivamente puedes tener este nivel de profundidad en la data. Y por último, creo que es decisión de cada uno de ustedes si definen o no una estrategia de retención y entienden si esa estrategia de retención está o no asociada a la productividad. En mi opinión, para industrias operativas, y hoy me enfoqué mucho al caso de industrias con personal operativo, si tú no vas a impactar la productividad, tal vez no valga la pena hacerlo, ¿no? Y tengas que moverte. O sea, ahora, nada de esto es posible sin la tecnología, ¿no? Sin, por ejemplo, en nuestro caso, pues evidentemente Worky. Y me detengo y recibo un par de preguntas y comentarios. Espero haberlo hecho bien y que se sientan satisfechos con mi participación y muy contento de estar aquí. Entonces, si hay como preguntas, me encantaría poder escucharlos a través del chat. Y no sé si Carlos de León, tú quieres como cerrar el webinar o cómo quieres que procedamos. Tengo una pregunta, entonces, si Gracias, Memo. Si tú quieres, contestas las preguntas. Vale. terminamos de contestar las preguntas y sobre eso ya buscamos el cierre. Para yo presentar mi cámara, tengo que quitarte la cámara a Vale, muy ti. bien. Entonces, si quieres, no te preocupes, sigues ahí, yo me toca contestar las preguntas y hoy ya hacemos el cierre. Vale, pues creo que ya he contestado el grueso de las preguntas que me hicieron. Si alguien tiene preguntas adicionales, las voy contestando. Creo que la primera pregunta es, si tú quieres incorporar esto y ya tienes Worky, está perfecto que levantes un ticket y como que lo solicites o puedes comunicarte directamente con tu ejecutivo de cuenta, ¿no? Vía correo electrónico. Eso es lo más sencillo. Los datos de porcentaje de rotación, ¿cuál es la fuente? Es una fuente interna. Nosotros agregamos como información de las compañías. Para mantener una ética profesional no podemos ver compañía a compañía, pero podemos agregar los datos. Y ahí es donde les estaba platicando que son más de 150,000 datos agrupados durante 3 años. Y tenemos nosotros que generalmente lo compartimos en diciembre con nuestros clientes, como este estudio de rotación por industria. Entonces, de ahí sale la fuente. Y si tú lo quieres comparar, existen otras fuentes. Entonces, bolsas de trabajo tienen sus propios comparativos y agencias especializadas en reclutamiento. Solo tengo estas 2 preguntas, Carlos. Te paso la pantalla, me detengo video y me silencio. Me tienes que poner como
me tienes que pasar el que yo sea host. Pero bueno, no pasa nada. Pues no queda nada más que agradecerles a todos su participación. Espero haya sido enriquecedor lo que vieron aquí. Creo que los ejemplos y los casos de negocio que nos presentó Guillermo fueron bastante interesantes. La verdad, a mí el dato de que México es uno de los países con mayor rotación, a mí me sigue teniendo así, me voló la cabeza. Creo que como ejecutivos de recursos humanos tenemos grandes tareas que realizar y la base del éxito es analizar la información, tener en automático la data preanalizada para poder tomar las acciones pertinentes o poder elevar a los comités directivos qué acciones se tienen que realizar para reducir la rotación. Como pudimos ver, la rotación, más allá de que se vaya un gran compañero de trabajo, a las empresas les cuesta dinero, les cuesta know-how, les cuesta atraer a nuevos recursos, volverlos a capacitar y es un tema que impacta mucho. Como cierre, les quiero compartir una frase que me gustaba mucho que decía un director de marketing de Procter Gamble, que decía, si se queman los edificios, nosotros con la gente los volvemos a hacer. Si nos quitan todos los productos, construiremos nuevos con la gente. Pero si nos quitan a la gente, no tenemos ni productos, ni tenemos edificios, ni tenemos compañía. Entonces, creo que esa frase tiene un gran impacto de lo importante que es hoy en día el capital humano para tener una organización sana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos estar en contacto con ustedes. Que tengan un excelente día.